qué elementos inciden al momento de tomar decisiones en el mundo gerencial. Claramente, respecto a esto, hay 3 elementos que van a entrar en juego y cada uno de ellos, y a su vez todos ellos en conjunto, van a incidir en la forma en cómo los gerentes toman sus decisiones, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos y cómo estos elementos están vinculados al eje central de lo que vamos a tratar en esta sección, que tiene que ver con la percepción, que en definitiva hace o busca dar respuesta también a esto de qué es lo que estamos viendo y cómo lo vemos, en función de qué es lo que nosotros percibimos, que es obviamente diferente a lo que efectivamente puede llegar a ser algo, es lo que en definitiva nosotros vamos a decidir finalmente. Bueno, ya que estamos con esto, el primero de los elementos trata de ser más objetivo y desde ese punto de vista se focaliza en lo que nosotros podemos señalar como algo sobre lo cual no vamos a discutir, es el objeto, ¿sí? Ya vamos a amplificar este concepto en unos segundos más adelante. El segundo de los elementos que ingresa en juego y que hace a la percepción y que van a terminar o va a terminar incidiendo también en la manera en cómo decidimos, van a tener que ver los factores individuales del tomador de decisiones. ¿Cuáles son los factores que de alguna manera influyen en su particular mirada respecto a ese objeto sobre el cual está tratando de tomar una decisión? Y finalmente, el tercer elemento tiene que ver con los factores situacionales. O sea, el tomador de decisiones, si bien tiene ciertos rasgos, ciertas características que conformarían o que le darían razón de ser a los factores individuales, a su vez se encuentra en una situación determinada y esa situación determinada va a hacer o va a confluir también a tener una cierta injerencia respecto a lo que dicha persona va a decidir respecto a lo que está analizando, que en este caso sería el objeto. Bueno, vamos a profundizar cada uno de estos 3 elementos para poder comprenderlos mejor y de esta manera entender cuál es el efecto de la percepción en la toma de decisiones y cómo efectivamente la misma termina repercutiendo en la toma de decisiones gerenciales. Respecto al primer punto, ustedes recordarán que habíamos señalado que era el objeto y aquí básicamente de lo que estamos hablando, y por eso señalo de que esto no debería ser discutible, tiene que ver con el conjunto de características que conforman al mismo. A ver, si nosotros estamos pensando, por ejemplo, en abrir una sucursal en una determinada localidad, el objeto tendría que ver con la cantidad de personas que habitan, por ejemplo, en esa localidad y eventualmente datos duros también vinculados al nivel de ingreso de las personas de esa ciudad que nos llevarían a poder dimensionar el mercado. ¿Sí? Eso no sería discutible. Lo que después podemos discutir es cuál podría ser el atractivo para esas personas respecto del servicio que nosotros vamos a ofrecer, pero el dato duro no es discutible. Cuántas personas viven en la localidad, cuál es su nivel de ingreso, nos lleva a una conformación de características concretas, ¿sí? Si nosotros vamos a una cuestión más simple, que podría ser, por ejemplo, estamos analizando la compra de una computadora, el dato duro sería las características de la máquina, el tamaño de memoria, la velocidad de la RAM que pudiera tener, si tiene pantalla táctil o no, el tamaño de la pantalla. En el caso de software que podrían llegar a estar ya preinstalados en la computadora, o sea, son características, son cosas duras, están o no están y eso no lo vamos a discutir. Entonces, eso conforma el objeto, es en definitiva, sobre lo que vamos a estar decidiendo. Ahora, ¿qué sucede de todas maneras respecto a esto? Hay un papel clave que juega la información. En este sentido, la información es uno de los insumos básicos para la toma de decisiones y hay como distintos niveles de información, incluso en referencia al objeto. Desde este punto de vista, nosotros podemos decir que hay un primer nivel de información que es lo que efectivamente nosotros sabemos que eso tiene. Si vuelvo al ejemplo de la computadora, nosotros sabemos que tiene una determinada RAM, que tiene un determinado tamaño de pantalla, o como decíamos en el otro ejemplo, si estamos analizando la apertura de una sucursal en una localidad determinada, conocemos la cantidad de habitantes y conocemos el nivel de ingreso de las personas que habitan en ese lugar. Eso es lo que sabemos, ese es un dato que tenemos. Pero muchas veces nosotros como
también es de público conocimiento, nos manejamos con información asimétrica. Entonces tenemos que tomar decisiones sin contar con toda la información. Estamos en una situación en la cual nosotros debemos decidir y no tenemos toda la información a veces suficiente o que consideramos suficiente para poder avanzar en dicha toma de decisiones, ¿sí? Entonces estaría ahí lo que sabemos que no sabemos, ¿sí? Sería otro estadio, ¿no? En este caso, por ejemplo, podría ser cuál es el nivel de conocimiento de marca respecto al producto que nosotros estamos, o respecto al servicio que estamos por largar en la sucursal que estamos por abrir. Entonces, una cosa es saber cuántos habitantes tiene la localidad, cuánto es el nivel de ingreso, y otra cosa de pronto es carecer de información respecto al nivel de conocimiento en referencia a lo que nosotros vamos a proponer. Respecto a la computadora, de pronto no contar con alguna información referente a esa máquina en particular que nosotros estamos por comprar que no sea tan evidente. Y después hay un tercer terreno en el cual es lo que nosotros ni siquiera sabemos que sabemos, lo que no sabes que no sabes, una información que ni siquiera hemos advertido que nos está faltando, ¿sí? Entonces, como ustedes podrán ver, por lo menos eso es lo que nos trata de mostrar la gráfica, respecto, si bien la información es el insumo clave, muchas veces la información con la que vamos a tomar la decisión no es, digamos, lo suficientemente amplia. Pero bueno, la decisión la tenemos que tomar igual y avanzamos en esa medida. Ahí ya empiezan a jugar los otros factores, como habíamos señalado. Ustedes recordarán que el segundo factor que interviene tiene que ver con los factores individuales o personales, ¿no? Acá nos metemos ya de lleno en la piel de la persona que va a tomar la decisión. Y ahí los elementos que intervienen básicamente son las motivaciones, sus puntos de vista, los valores con los cuales esa persona se maneja, sus expectativas respecto a lo que puede llegar a suceder si toma una decisión, tanto en términos positivos como en términos negativos, y las experiencias, entre otras cuestiones. Hay un viejo dicho que seguramente todos conocemos, que señala que el que se quemó alguna vez con leche ve una vaca llora. Esto hace alusión efectivamente a las cuestiones de experiencia, cómo la experiencia nos marca, experiencias, en ese caso del dicho, evidentemente negativas. Entonces, cuando uno tiene una experiencia que lo ha impactado, ya sea negativamente o positivamente, después cuando enfrenta situaciones de similares características, los factores individuales van a llevarlo a que busque protegerse en el caso de que la experiencia fue negativa, o bien lo aliente a avanzar en el caso de que su experiencia en otras ocasiones haya sido con un resultado positivo, que haya sido fructífero. Bien, obviamente, si entiende que hay elementos motivacionales que lo llevan a entender que esta situación, en el caso de que se dé, lo va a beneficiar, también va a avanzar más prontamente en la toma de decisiones. Si advierte que es una situación en realidad de peligro, su motivación a avanzar en la misma no va a ser tan marcada, ¿no? Entonces, acá hay elementos que claramente entran y que ya no tienen que ver con lo objetivo de la situación, ¿sí? Tiene que ver con decir, bueno, mira, la última vez que nosotros abrimos una sucursal en otro lugar, y bueno, no nos fue tan bien, tuvimos una serie de problemas. Tuvimos problemas con, no sé, la dirección de rentas de la localidad en la cual nos encontrábamos, tuvimos inconvenientes para poder arrendar o alquilar un local que sea de las características que nosotros necesitamos o requerimos para poder poner en funcionamiento adecuadamente el proyecto que queremos realizar. Hemos tenido experiencias no muy positivas, ¿sí? Si estábamos buscando una computadora, como decía, de pronto podemos tener cierta afinidad hacia una marca que la venimos comprando y nos viene resultando positiva, o bien hace relativamente no mucho tiempo hemos comprado una marca determinada y no nos dio resultado. Entonces, por más que mucha gente diga que es la mejor marca del mercado en este momento e incluso tenga un precio inferior y aparentemente mejores prestaciones en términos duros de lo que podría ser otra computadora, pero bueno, yo ya tuve una experiencia respecto a esa marca y no fue grata, y esto va a incidir, en este caso negativamente, en mi toma de decisiones en referencia a elegir o no esa marca, ¿sí? Una figura que creo que
lo ilustra y claramente tiene que ver acá en cómo estamos visualizando las cosas y no necesariamente cómo son las cosas. Es un pequeño, digamos, un test, digamos, parte del test de admisión que se realiza en la escuela primaria en Hong Kong, que es muy interesante verlo, ¿no? Y que tiene que ver precisamente con la particular mirada que nosotros tenemos respecto a las situaciones, ¿no? Acá lo que encontramos es una playa de estacionamiento, un parking, y ustedes verán que hay digamos, están numerados los lugares, y entonces, bueno, la pregunta que nos hacen o que hace el test es qué número de estacionamiento es el que corresponde a ese auto que efectivamente está ocupando ese lugar y que, bueno, nosotros no podemos ver el número. Si uno lo mira desde la perspectiva en la cual está observando la placa, y bueno, trata de buscar una secuencia. Ahora, si uno lo mira en realidad desde otro lugar, lo que se va a dar cuenta es que el número es bastante claro. O sea, ¿cuál es el número? El número es 87, ¿no? Porque tenemos 86, está estacionado el auto, nos está tapando el número, después viene 88, después viene 89, después viene 90, después viene 91. Pero bueno, no lo estábamos mirando desde ese lugar, lo estábamos mirando desde otro lugar, teníamos otra perspectiva. Desde la otra perspectiva, aparentemente, lo que yo terminé develando que era un 91 era un 16. Lo que terminé develando que era un 90 parecía o parece un número 6. Lo que en definitiva descubrimos que es el número 89 parece un 68. El 88 estaba claro, desde los dos lugares se lo veía exactamente igual. Y el primer número que cité, que era el 86, visto desde otro ángulo, parece 98. Entonces, muchas veces las cosas no son como son, sino que tienen que ver desde el lugar en el cual uno lo está observando. Y ese lugar claramente tiene o hace referencia a nuestras motivaciones, a nuestras expectativas, a nuestras experiencias, a nuestros valores, ¿sí? Finalmente, como habíamos señalado en la parte introductoria, hay un tercer elemento que entra en juego. Tenemos el objeto, como hemos señalado, que es la cuestión concreta sobre la cual nosotros vamos a decidir y que tiene una serie de características que normalmente están conformados por datos duros y nosotros no vamos a discutir o no deberíamos discutir. Después están los factores individuales, personales, nuestras experiencias, motivaciones, como hemos señalado, entre otros. Y después viene el contexto, ¿no? Los factores situacionales. Aquellas cosas que nos rodean en este momento en lo particular y que hacen que nosotros decidamos también eventualmente de una forma u otra, de una manera diferente. Allí hay distintos elementos que conforman estos factores situacionales, pero bueno, dentro de los más destacados podemos señalar el tiempo, las características del entorno y los componentes sociales. Respecto al tiempo, hay también dos aristas para ver, ¿no? Una, la velocidad con la cual se requiere tomar determinada decisión, ¿no? O sea, esto es una decisión que tengo que tomarla de hoy para mañana, o como muchas veces se dice, tendría que haber sido tomado ayer, no tengo el tiempo suficiente para madurar la decisión y bueno, estoy muy presionado y debo munirme de la información que tengo, no tengo mucha posibilidad de buscar más y esta presión me lleva a decidir una manera. Si hubiera contado tal vez con más tiempo, con más maduración, la decisión eventualmente podría haber sido otra. Y lo otro también tiene que ver con el particular momento en el cual uno se encuentre, ¿no? Acá voy a avanzar un poquito, después vuelvo a los otros dos elementos de los factores situacionales, pero para ilustrar esto del particular momento, me parece interesante traer una nota que en 2014, a principios de 2014, para ser más exacto, el 14 de febrero de dicho año, publicó The Economist, una reconocida revista internacional vinculado al mundo de la economía británica, sobre lo que ellos denominaban la parábola argentina. Ustedes ahí ven en la tapa a Messi, cabizbajo por una situación determinada en el plano deportivo, y la leyenda que abajo dice lo que los otros países pueden aprender de un siglo de declive. ¿Sí? O sea, lo que los otros países de alguna forma pueden aprender de lo que le pasó a Argentina. Esta situación, ¿por qué la plantea? Porque había ocurrido algo 100 años antes del 14 de febrero del 2014. Había sucedido algo el 14 de febrero de 1914. ¿Qué es lo que había sucedido? La cadena Harrods
había tomado la decisión de abrir una sucursal fuera del Reino Unido. Y estaba evaluando en aquella oportunidad dónde abrirlo. Básicamente, Harrods en ese momento tenía en mente dos grandes posibilidades. Una, Estados Unidos, en particular la ciudad de Nueva York, y la otra, Argentina. Dentro de Argentina, la ciudad de Buenos Aires. Y después de haber analizado, bueno, optó por abrir en Buenos Aires. Hoy Harrods no funciona ya en la ciudad de Buenos Aires, cerró ya hace un tiempo importante. Y tal vez, como también indica un viejo dicho, con el diario del lunes es muy fácil saber qué era lo más correcto, ¿no? En este caso, más que el diario del lunes, con un diario de muchos años posteriores. Pero en el momento en el cual se tomó la decisión, en el tiempo en el cual se tomó la decisión, todo indicaba que, para esta cadena por lo menos, que el país que se destacaba a futuro, que se podría destacar a futuro, que iba a tener un crecimiento importante por su economía y por las perspectivas de crecimiento que tenía, era Argentina y no Estados Unidos, ¿sí? Con esto también quiero señalar algo que me parece significativo. Voy a volver un segundo a la anterior. Que es que muchas veces tendemos a apurarnos y a buscar definiciones del tipo de si la decisión que se tomó es buena o mala, o es correcta o incorrecta. Lo cual no está mal, porque esto busca asociar nuestras decisiones, si estamos en el mundo gerencial, a cierto nivel de eficacia y de eficiencia. Pero para ser profesionales en lo que señalamos, hay que advertir que eso solamente lo sabré con el paso del tiempo. Y lo sabré en la medida que se hayan alcanzado los objetivos. Entonces, uno de pronto lanza un producto y recién sabrá si la decisión fue correcta o no después de un tiempo y de haber comprobado si los objetivos respecto a la venta del producto, del posicionamiento del mismo, de los niveles de facturación obviamente asociados a su venta, del nivel de rentabilidad que pueda dar el mismo, han sido o no los esperados. No lo sé en el momento que estoy decidiendo. Entonces, buscar señalar o calificar una decisión como buena o mala, o correcta o incorrecta en el momento que la estoy tomando es inapropiado. En todo caso, en ese tiempo lo que yo puedo señalar es que la decisión tenía ciertos fundamentos y en función de esos fundamentos, de esa mirada que tenía en ese instante, producto del objeto, si el objeto era dónde abro la sucursal, Buenos Aires o New York, de los factores personales o individuales, en este caso de el board o la junta directiva de Harrods, y de las características situacionales, en este caso vinculado al tiempo en el cual se vivía y las perspectivas de crecimiento que presentaba un país y otro, una ciudad y otra, bueno, fue evidentemente la que ellos consideraban como más apropiada. Bien. Después, como señalo, hay otros elementos como las características del entorno. Me parece interesante la figura esta de la montaña rusa, porque bueno, a veces sentimos eso, hay entornos que pueden ser como más estables y otros mucho más turbulentos. En referencia a los entornos hablamos de los entornos o de los ambientes competitivos de determinadas industrias o determinadas actividades. De pronto habrá algunas que tienden a tener una cierta estabilidad un poco mayor, pero otros, como no sé, el negocio del software, evidentemente todos los días está cambiando permanentemente. Productos que se lanzan al poco tiempo están siendo ya o resultando obsoletos y aparecen otros. Y por supuesto los componentes sociales, ¿no? Cómo una sociedad determinada puede aceptar determinados productos o determinadas prácticas empresariales o aceptar y validar determinadas maneras de comportamiento por parte de las empresas, de los ejecutivos de las mismas y de los productos que éstas representan.